Hola a todos, bienvenidos a este especial de nuestro programa radial universitario. Hoy vamos a hablar un poco de algo que parece sencillo, pero que en realidad en la universidad puede convertirse en todo un desafío: la lectura crítica. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos leído un artículo para una clase, hemos llegado al final y hemos pensado, bueno, entendí las palabras, pero no sé realmente qué quería decir el autor? Y ahí aparece una pregunta importante: ¿leer es simplemente entender lo que dice el texto? Y para responderla, hoy vamos a conversar de manera simbólica con tres autores que tienen mucho que decirnos sobre este tema: Daniel Cassani, Paula Carlino y Estanislao Urleta. Tres miradas diferentes, pero que coinciden en algo fundamental, que es leer en la universidad no debería ser repetir información, sino aprender a pensar. Primeramente tenemos a Daniel Cassani, que dice leer más allá de las palabras. Comencemos con Daniel Cassani y su obra Tras las líneas, sobre la lectura contemporánea. Cassani nos invita a cambiar la idea tradicional de que leer consiste únicamente en comprender las palabras que aparecen en una página. Para él, la lectura también es una práctica social y cultural. Es decir, cuando leemos, no solamente encontramos las palabras de un autor, sino también sus intenciones, sus ideas, su contexto y hasta una determinada manera de ver el mundo. Esto se puede entender mejor con una idea muy conocida de Cassani: leer las líneas entre líneas y detrás de las líneas. Leer las líneas sería comprender lo que el texto dice directamente. Leer entre las líneas significa descubrir aquello que el autor no dice de manera explícita, pero que podemos inferir. Y leer detrás de las líneas implica ir todavía más lejos, preguntarnos quién escribió el texto, con qué propósito lo hizo, desde qué posición y qué intereses puede haber detrás de este texto, qué postura asumimos nosotros como lectores. Por ejemplo, pensemos en una noticia que diga: los jóvenes son los principales responsables de los accidentes de tránsito. Una lectura superficial simplemente aceptaría esta afirmación, pero un lector crítico preguntaría: ¿de dónde salió esa información? ¿Qué estadísticas utiliza? ¿Quién realizó el estudio? ¿Se están teniendo en cuenta otras causas? ¿Qué intereses pueden tener quien presenta esa información de esa manera? Ahí estamos pasando de simplemente leer a analizar. Y esto es especialmente importante hoy, cuando recibimos información constantemente por redes sociales, páginas web, videos y mensajes. Cassani incluso habla de la necesidad de desarrollar una literacidad informativa que permita buscar y evaluar la información que encontramos en Internet. Entonces, el mensaje de Cassani podría resumirse así: no todo lo que está escrito debe aceptarse automáticamente como verdad. Hay que aprender a preguntar, comparar, interpretar y tomar posición. Ahora tenemos a Paula Carlino, que dice que leer y escribir también es aprender. Ahora pasemos a Paula Carlino. Su propuesta resulta especialmente cercana a quienes estamos en la universidad, porque cuestiona una idea bastante común: pensar que un estudiante llega a la educación superior sabiendo perfectamente cómo leer y escribir textos académicos. Carlino plantea que cada disciplina tiene sus propias formas de leer, escribir, argumentar y producir conocimientos. Por eso no es suficiente decirle a un estudiante: usted ya debería saber escribir un ensayo o ya debería saber leer un artículo científico. En realidad, la universidad tiene que acompañar ese proceso. En su propuesta de alfabetización académica, Carlino plantea que leer y escribir no son habilidades que simplemente se aprenden de una vez y sirven para todo. No, las prácticas cambian dependiendo del campo del conocimiento y de las situaciones académicas. Esto tiene mucho sentido en nuestra vida universitaria. No es lo mismo leer un texto de trabajo social, un artículo de psicología, una investigación sociológica o un documento jurídico. Cada área tiene conceptos, formas de argumentar y maneras particulares de construir conocimiento.
Por eso Carlino propone que los docentes se hagan cargo también de enseñar las formas de leer y escribir propias de cada materia. Además, plantea que la escritura puede convertirse en una herramienta para aprender, porque cuando escribimos no solamente demostramos lo que sabemos, también podemos organizar, cuestionar, transformar nuestras vidas. Esto lo podemos llevar a una situación muy cotidiana. Por ejemplo, cuando un profesor nos pide hacer un ensayo, muchas veces pensamos que solamente debemos pasar a Word lo que ya sabemos, pero escribir bien implica organizar las ideas, decidir qué queremos decir, buscar argumentos, revisar lo escrito y pensar en la persona que nos va a leer. Por eso, para Carlino, leer y escribir forman parte del aprendizaje universitario y no deberían verse como actividades separadas del conocimiento. Y para finalizar, llegamos a Estanislao Zuleta con su texto sobre la lectura. Aquí encontramos una idea muy poderosa. Leer es trabajar. Zuleta critica la idea de que leer sea simplemente recibir información que alguien más nos entrega. Pero para él, una lectura exige interpretación, esfuerzo y una posición activa frente al texto. Esto significa que no podemos esperar que el profesor nos explique absolutamente todo antes de comenzar a leer. De hecho, Zuleta cuestiona esa actitud pasiva del estudiante que constantemente pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa esto? ¿O qué debo estudiar para el examen? Su propuesta es diferente. Hay que enfrentarse al texto, pensarlo, discutirlo y construir una interpretación propia. También plantea que debemos leer desde una pregunta o desde un problema. Es decir, cuando tenemos algo que queremos comprender, la lectura adquiere otro sentido. Por ejemplo, si como estudiante de trabajo social nos preguntamos por qué algunos jóvenes tienen dificultades para acceder a la educación, podemos leer diferentes autores buscando respuestas, pero también comparando sus ideas, cuestionándolas y relacionándolas con nuestra propia realidad. Es así que el texto deja de ser simplemente una tarea y se convierte en una herramienta para pensar. Zuleta también nos recuerda que un texto serio no siempre se entiende a la primera. A veces tenemos que volver atrás, releer, cuestionar y darle tiempo a las ideas. ¿Qué tienen en común Cassani, Carlino y Zuleta? Después de escuchar estas tres perspectivas, podemos encontrar una relación muy interesante. Cassani nos dice que debemos ir más allá de lo que literalmente aparece en el texto y descubrir sus intenciones, contexto y posibles posiciones ideológicas. Carlino nos recuerda que leer y escribir son prácticas que hacen parte del aprendizaje universitario y que debemos aprenderlas dentro de las diferentes disciplinas. Y Zuleta nos invita a asumir una posición activa, porque leer significa interpretar, cuestionar y trabajar intelectualmente. En otras palabras, los tres autores nos están diciendo algo parecido desde diferentes caminos. Un buen lector no es el que simplemente termina un texto, es el que logra dialogar con él. Y aquí aparecen directamente las competencias comunicativas, porque para leer críticamente necesitamos comprender, interpretar, argumentar, escuchar otras posiciones y expresar nuestras propias ideas. No sirve de mucho comprender un texto si después no somos capaces de explicar qué pensamos sobre él. Y ya para finalizar, quiero dejar una reflexión. Como estudiantes universitarios, pues muchas veces vemos la lectura como una obligación. Leer porque hay un parcial, leer porque hay que entregar un trabajo o leer porque el profesor lo pidió. Pero estos autores nos proponen cambiar esa mirada, amigos. Leer críticamente significa no quedarnos con la primera impresión. Significa preguntarnos qué nos está diciendo, quién lo dice, por qué lo dice y qué podemos pensar nosotros frente a eso. En nuestra vida cotidiana esto también es fundamental. Cada día encontramos noticias, publicaciones en redes sociales, opiniones, videos y mensajes que buscan influir en lo que pensamos. Y si no desarrollamos una lectura crítica, fácilmente podemos aceptar información falsa, opiniones sin argumento
o discursos que presentan una sola versión de la realidad. Por eso, la universidad no debería formar solamente profesionales que acumulen conocimiento, sino personas capaces de pensar, cuestionar, argumentar y comunicarse de manera responsable. Casani nos enseña a mirar detrás de las líneas. Carlino nos recuerda que leer y escribir también es aprender. Y Zuleta nos invita a entender que leer es un trabajo intelectual que exige participación. Finalmente, podríamos decir que leer críticamente es también aprender a pensar por nosotros mismos. Y quizás esa sea una de las competencias más importantes que podemos llevarnos de la universidad. Gracias por acompañarnos en este especial de nuestro programa radial universitario. Hasta una próxima oportunidad. Chao.